Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Nos encontramos una sesión más en el maravilloso mundo del derecho internacional privado, ¿no? Bien, en la sesión de hoy, como ya os anuncié en el plan de trabajo de esta semana, la idea es que terminemos reflexionando en la lección octava del programa acerca de los problemas que se plantean en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado, ¿no? Si hacemos algo de memoria y contextualizamos de alguna manera la situación, tenéis que pensar que nos encontramos tras que un tribunal se ha declarado competente y que se encuentra con las normas directas e indirectas para poder resolver el conflicto que se le ha podido plantear, nos encontramos en ese momento en el que antes de localizar cuál es la lex causae, la ley que resuelve el fondo del asunto, dictar la resolución correspondiente y resolver el conflicto que se le ha planteado o atender a ese acto de jurisdicción voluntaria que se le ha planteado, nos encontramos en un momento en el que en ese proceso de aplicación de esas normas de derecho internacional privado se pueden plantear una serie de problemas, ¿no? Y la lección octava está dedicada a precisamente eso, a identificar y resolver problemas que se pueden plantear en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado. Si tenéis el programa delante, la idea por un lado es que reflexionemos en torno a una serie de problemas generales, es decir, problemas que se predican tanto respecto de las normas directas como de las normas indirectas. Además, reflexionaremos al final de esta lección octava en relación con una serie de problemas particulares, muy concretos, específicos, que se pueden plantear en el proceso de aplicación de las normas de conflicto, de las normas indirectas, también llamadas normas de atribución. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos adelante. Aquí me he traído un buen amigo, en este caso hoy me acompaña aquí el pirata, y entre los dos, el pirata y yo, vamos a tratar de desgajar esos problemas, ¿no? La idea es muy sencilla. Identificamos el problema y aportamos una solución desde el derecho internacional privado, ¿de acuerdo? Esta es una lección bastante importante porque es continuación de las lecciones 6 y 7 y es de alguna manera el nexo de unión con una lección fundamental como es la novena, relativa al régimen del proceso civil con elemento extranjero, en particular con los problemas de aplicación del derecho extranjero, ¿no? O de un sistema de derecho internacional privado extranjero, ¿no? Bien, cuando digo que es importante significa que marcarla muy bien en el programa porque seguro que es una lección que en algún momento es necesario que la retengáis, que la recordéis, al menos algunas de las cuestiones que aquí se recogen, ¿no? Bien, vamos allá. Yo creo que si tenemos delante nuestros materiales de derecho internacional privado, no me refiero a estos, habéis visto qué cosa más graciosa, sino me refiero a vuestros materiales, a estos, ¿vale? Pues yo creo que va a ser mucho más sencillo. Mirad, hay un precepto fundamental de base en esta lección octava que nos va a ayudar mucho y es el artículo 12 del Código Civil. Con los materiales delante, en esta segunda edición de los mismos, yo me sitúo en la página 966. La página 966 de nuestros materiales tenemos nuestro artículo 12 del Código Civil. Bien, lo tenemos ahí delante y yo creo que sería interesante que junto al artículo 12 pusiéramos algo así como soluciona los problemas que se plantean en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado. ¿De acuerdo? Alguna matización, alguna modificación, algún cambio tenemos que hacer a este artículo 12 porque, en cierto modo, nuestro legislador se ha quedado desfasado, ¿no? Y alguna puntualización, algún cambio es necesario que en el tenor literal de alguno de los apartados del artículo 12 tengamos que hacer, ¿no? Bien, decía, problemas generales que se predican respecto de las normas directas e indirectas, problemas particulares que se predican solo respecto de las normas indirectas. Vamos con las normas directas e indirectas, con los problemas generales, con todos en general. Hay tres problemas. Por un lado tendríamos lo que llamamos la imperatividad de las normas de derecho internacional privado.
normas directas e indirectas. El segundo problema es el de la sucesión en el tiempo de las normas de derecho internacional privado. Y el tercer problema es el relativo al supuesto de hecho, al supuesto fáctico, que sabéis que es uno de los elementos de la estructura de cualquier norma de derecho internacional privado. En concreto, el problema relativo a la diferencia que hay entre delimitación y calificación, ¿no? Luego, tres problemas: imperatividad, sucesión en el tiempo, delimitación versus calificación. Bien, como os decía, identificamos problema y aportamos solución. El problema de la imperatividad. La pregunta es muy sencilla. Mirad, nos referimos fundamentalmente a un problema relativo a la consecuencia jurídica de las normas de derecho internacional privado, es decir, de la respuesta que el legislador da a un problema concreto, hacer memoria acerca de la estructura, como os decía hace un momentito, acerca de la estructura de una norma de derecho internacional privado. Y en el marco de ese problema en relación con la consecuencia jurídica, hablar de la imperatividad de las normas de derecho internacional privado es circunscribirnos a un problema muy concreto y a una pregunta muy clara. La pregunta es, ¿las normas de derecho internacional privado son de aplicación o deben de ser aplicadas de oficio por el juzgador o la aplicación tiene que hacerse a instancia de parte? Es decir, las normas de derecho internacional privado son imperativas. ¿Es el juzgador, es el aplicador, en definitiva la autoridad pública que hace derecho internacional privado quien tiene que aplicarlas de oficio? ¿O la aplicación se hace a instancia de parte? ¿Son imperativas o son dispositivas? Si queremos encontrar una solución, como os decía, nos vamos al artículo 12. En particular, situaros en el apartado sexto del artículo 12. Dice el 12.6. Los tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español. Dos cuestiones básicas. La primera, la respuesta nos las da el 12.6. El legislador es muy claro. Las normas de derecho internacional privado se aplican de oficio. Luego, ¿son imperativas las normas de derecho internacional privado? Sí. Segunda cuestión importante. Fijaros qué deficiente es la redacción del 12.6. Dice los tribunales y autoridades. Parece que un tribunal no es una autoridad. Yo más bien diría, y si queréis coger un lápiz y lo anotáis ahí, yo diría las autoridades públicas, porque ya sabéis que hacen derecho internacional privado no solo los juzgados y tribunales, las autoridades judiciales, sino también los registradores de la propiedad, los registradores civiles, los notarios, los cónsules, ¿de acuerdo? Yo diría, las autoridades públicas aplicarán de oficio las normas, dice de conflicto, no, las normas de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque este problema, el de la imperatividad, se predica no solo respecto de las normas de conflicto, las normas indirectas, sino respecto de cualquier norma de derecho internacional privado. Luego yo diría, las autoridades públicas aplicarán de oficio las normas de derecho internacional privado español. Problema, imperatividad de las normas, solución, respuesta, sí, son imperativas. ¿De acuerdo? Solo hay una pequeña excepción y quiero que la anotéis ahí al final del artículo 12.6 y que pongáis excepción. Solo hay un supuesto en el que las normas de derecho internacional privado español no son imperativas. Es decir, son dispositivas. Es decir, las autoridades públicas no tienen por qué conocerlas, porque la imperatividad implica que la autoridad pública la conoce y la aplica. El carácter dispositivo de una norma implica en la práctica que son las partes quienes la conocen y se la dan a conocer a la autoridad pública para que la aplique. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos de normas imperativas, las de derecho internacional privado español, todas, excepto, y anotarlo ahí, las leyes, el derecho extranjero. Es decir, la excepción viene dada por el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo que me gustaría que de cara a la lección siguiente le pegarais una lectura y lo tuvierais bastante claro. El 281.2 se refiere a la aplicación del derecho extranjero y nos dice claramente que las normas extranjeras no tienen que ser conocidas por el juzgador, sino que serán las partes quienes lo tengan que alegar y probarlo, quienes tengan que dárselo a conocer al órgano jurisdiccional. Te lo hemos dicho muchas veces. Cuando yo os planteaba en clase algún supuesto, yo os decía, imaginaros que un juez español tiene para divorciar a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana que aplicar el derecho colombiano. ¿Cómo es eso? Decíamos, no pasa absolutamente nada. El juzgador, el juez español, tiene que conocer el derecho colombiano en ningún caso. Serán las partes quienes tengan que dárselo a conocer, quienes tengan que alegarlo y probarlo. Luego, entonces,
Las normas de derecho internacional privado español son imperativas, deben de ser conocidas y aplicadas de oficio por la autoridad pública española, con la excepción de las leyes, el derecho extranjero, que tendrá que ser alegado y probado por las partes. Artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, segundo problema que se plantea en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado en general, normas directas e indirectas. El problema de la sucesión en el tiempo de las normas de derecho internacional privado, es decir, el problema de la retroactividad o irretroactividad de las normas de derecho internacional privado. Mirad, aquí tampoco es que vayamos a descubrir la pólvora, si me permitís la expresión. Bueno, me la tenéis que permitir porque como no estáis ahí para replicarme, desgraciadamente, porque os puedo asegurar que os echo muchísimo de menos. No sabéis cuánto echo de menos las clases. A las 7 de la tarde, la pizarra, la tiza y las preguntas que Martín, que Cristina, que Ascensión, que Camila me hacíais en clase, de verdad, Bueno, y el resto, es decir, os echo de menos en definitiva a todas y a todos, de verdad. A ver si esto pasa en algún momento y podemos volver a reencontrarnos, ¿no? Yo estoy convencido de que sí, de que además será más pronto que tarde. Seguro que podemos celebrarlo y en algún momento nos podemos tomar todos una cerveza celebrando que hemos superado esta situación tan crítica que está atravesando el país. Bueno, seguimos, ¿no? Hablábamos del problema de la sucesión en el tiempo de las normas de derecho internacional privado, de la retroactividad y retroactividad. Mirad, la pregunta es muy sencilla. ¿Las normas de derecho internacional privado tienen un carácter retroactivo o irretroactivo? No pensar demasiado. Las normas de derecho internacional privado español no dejan de ser sino normas de derecho español. Y si son normas de derecho español, aplicar la regla general que en vuestro Código Civil, en el artículo 2.3, se establece respecto de las normas de derecho español. Recordar los conocimientos de derecho civil. Recordar cuando el artículo 2.3 decía que las normas se aplicarán irretroactivamente, lo subrayo, irretroactivamente, salvo que las mismas digan lo contrario. Anotaros ahí junto al artículo 12, porque no lo tendréis en los materiales, el artículo 2.3 y poner ahí, irretroactividad, el principio de la irretroactividad de las normas. Es decir, si las normas de derecho español son irretroactivas, las normas de derecho internacional privado español, que no dejan de ser sino normas de derecho español, también lo van a ser irretroactivas. ¿Qué significa eso? Significa que aplicaremos la norma vigente en el momento en que ocurre el acto concreto. Por ejemplo, cuando hablemos de sucesiones, si hubiéramos hablado de sucesiones, por ejemplo, de la ley aplicable en materia de sucesiones, antes del 17 de agosto del pasado año 2015, estaríamos aplicando el 9.8 del Código Civil. Pero a partir del 17 de agosto del año 2015, en concreto, sujetos que fallezcan a partir del 17 de agosto del año 2015, quedan bajo el paraguas del Reglamento Europeo 650/2012. Luego, entonces, en materia de sucesiones, no estaremos a lo que diga el 9.8, sino estaremos a partir de esa fecha a lo que dice el Reglamento 650/2012. Cuando hablemos, por ejemplo, de obligaciones extracontractuales, y yo os presente el artículo 10.9 del Código Civil y el Reglamento Roma II, os diré, el Reglamento Roma II es de aplicación a aquellos hechos que hayan ocurrido a partir del 11 de enero del año 2009. Cuando hablemos de obligaciones contractuales, en la lección 18 del programa, os diré, es de aplicación el Reglamento Roma I en materia de ley aplicable a las obligaciones contractuales aquellos contratos que se hayan suscrito a partir del 17 de diciembre del año 2009. Luego, contratos que se suscribieron antes de esa fecha, 17 del 12 del 2009, no será de aplicación el Reglamento Roma I, porque no es de aplicación retroactiva, ¿de acuerdo? Perdón, no es de aplicación retroactiva. Es decir, antes de esa fecha aplicaremos el instrumento jurídico que estuviera en vigor en ese momento, que era el Convenio de Roma del 80. En materia, por ejemplo, de separación judicial y divorcio, ley aplicable a la separación judicial y al divorcio,
aquellos supuestos que se planteen en materia de separación judicial y divorcio a partir del 21 de junio del año 2012 será de aplicación el reglamento Roma III sobre ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Antes de esa fecha será de aplicación el 107.2 del Código Civil Español, ¿no? Luego, las normas de derecho internacional privado no tienen un carácter retroactivo, son irretroactivas. Es decir, estaremos a la norma vigente en cada momento y daremos por bueno el artículo 2.3 del Código Civil que nos dice que las normas se aplicarán irretroactivamente salvo que las mismas digan lo contrario. Bien, el tercer y último problema que se plantea en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado es relativo al supuesto de hecho, en este caso, no a la consecuencia jurídica, como eran los problemas anteriores, el de la imperatividad y el de la sucesión en el tiempo de las normas, sino en este caso es un problema relativo al supuesto de hecho y me refiero a la diferencia que se hace entre la calificación y la delimitación y cómo debemos de calificar. Mirad, lo primero que tenemos que tener claro, y no sois conscientes de ello, pero lo habéis estado haciendo hasta la fecha, que ante cualquier supuesto derecho internacional privado, ante cualquier conflicto que yo os he planteado, hemos hecho siempre dos operaciones. Hemos calificado y hemos delimitado, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que ponerlas por orden, primero calificamos y después delimitamos. Es decir, ¿calificar qué es? Calificar es traducir a términos jurídicos un supuesto de hecho, un relato fáctico. Cuando yo, por ejemplo, os he planteado cualquier supuesto de derecho internacional privado y os digo, bien, vamos a calificar, ¿es una materia personal o patrimonial? Y me decís, es una materia patrimonial. ¿Por qué? Porque se trata de un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Estáis traduciendo a términos jurídicos unos hechos. Por ejemplo, yo os digo que Juan le entrega una mercancía a Pepe a cambio de un precio en dinero o signo que lo represente. Eso se llama compraventa. Como además Juan está domiciliado en España y Pepe está domiciliado en Italia, es una compraventa internacional. Y como de Juan lo que le vende a Pepe son zapatos, es una compraventa internacional de mercaderías. ¿De acuerdo? Una vez que habéis calificado, tenéis que delimitar. ¿La delimitación en qué consiste? Delimitar es muy sencillo. Se trata de seleccionar el instrumento jurídico aplicable al problema concreto que se nos presenta, que se nos plantea. Nosotros en cada uno de los sectores de derecho internacional privado, competencia judicial internacional, determinación de la ley aplicable y reconocimiento de ejecución, siempre delimitamos. Es decir, siempre tratamos de traducir a términos jurídicos. Previamente hemos calificado, hemos traducido a términos jurídicos, siempre delimitamos, es decir, siempre seleccionamos el instrumento normativo aplicable al problema concreto. Si estamos ante un problema de competencia judicial internacional, identificamos si el instrumento aplicable es Bruselas I bis, Lugano II o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si estamos en el ámbito de la ley aplicable, pues ya os enseñaré cuáles son los instrumentos normativos aplicables. Si estamos en el ámbito del reconocimiento de ejecución, pues iremos a buscar el Reglamento Bruselas I bis, el Convenio de Lugano II o la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden en materia o en el orden civil, ¿de acuerdo? Entonces siempre delimitáis, buscáis la norma aplicable para resolver el problema concreto del que se trate. Siempre califico y luego, una vez que he calificado, delimito. El problema concreto que aquí se plantea respecto a las normas de derecho internacional privado es esa calificación conforme a qué derecho hay que hacerla, ¿no? Bueno, yo creo que la solución la tenemos también en el artículo 12. Yo lo indicaría ahí en el 12, en concreto en el apartado primero. Si en el 12.6 me ponía ahí imperatividad de las normas, me añadía el 2.3 del Código Civil, yo para hablar del tema de la retroactividad, en el 12.1 me pondría problema relativo a la calificación. Fijaros lo que nos dice el 12.1 del Código Civil. La calificación para determinar la norma de conflicto, aquí hay que tirarle de las orejas al legislador, porque no es la norma de conflicto, sería la norma de derecho internacional privado. Eso es subrayarlo, eliminarlo, quitarlo de conflicto y poner ahí la norma de derecho internacional privado. Entonces,
Vuelvo a leer con esa modificación. La calificación para determinar la norma de derecho internacional privado aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española. Luego daros cuenta que la calificación siempre se hace como en derecho internacional privado denominamos ex lege fori, conforme al derecho del foro, conforme a la norma, conforme al derecho, conforme a la ley española. Calificación ex lege fori. Luego ya tenemos identificados y aportadas las soluciones a los 3 problemas generales en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado. Imperatividad de las normas de derecho internacional privado, solución, las normas sí son imperativas, 12.6 del Código Civil, sucesión en el tiempo de las normas de derecho internacional privado, las normas no serán de aplicación irretroactivamente, las normas de derecho internacional privado no serán de aplicación irretroactivamente, artículo 2.3 del Código Civil y problemas relativos a la delimitación versus calificación, la calificación de una norma a la hora de calificar un supuesto jurídico y a la hora de poder delimitar y seleccionar el instrumento jurídico aplicable para resolver el problema concreto, la calificación siempre la haremos ex lege fori conforme al derecho del foro, conforme a nuestro derecho, en nuestro caso, el derecho español, ya que nuestro foro, nuestra sede de análisis es España. Artículo 12.1 del Código Civil. A continuación pasamos a los problemas particulares que se plantean en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado, en particular de las normas de conflicto, de las normas indirectas, de las normas de atribución. Recordar, una norma de conflicto es aquella que regula tanto situaciones privadas internacionales como situaciones domésticas. Tener, por ejemplo, en la cabeza o tener delante el viejo artículo 9.8 del Código Civil en relación con la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte se resolverá aplicando la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento. Bueno, básicamente son dos los problemas que se pueden plantear en el proceso de aplicación de las normas de conflicto. El primero es lo que denominamos el problema relativo al conflicto móvil y el segundo es lo que llamamos el fraude a la ley. El fraude a la ley y el conflicto móvil. Mirad, estamos hablando, en todo caso, de problemas relativos al punto de conexión. Es decir, en la estructura de una norma de conflicto, recordad que teníamos el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica, y como elemento objetivo subjetivo que vinculaba supuesto de hecho y consecuencia jurídica estaba el punto de conexión. Bien, los problemas específicos de las normas de conflicto son problemas relativos al punto de conexión. Primera idea. Segunda idea importante. Cuando hablamos del conflicto móvil y hablamos del fraude a la ley, estamos hablando de la alteración del punto de conexión. En un caso, esa alteración será voluntaria y en otro caso, la alteración será involuntaria. Pero en todo caso, tenéis que tener claro que cuando nosotros alteramos el punto de conexión, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, estamos alterando la consecuencia jurídica. Si alteramos la consecuencia jurídica, estamos alterando la solución al supuesto. ¿De acuerdo? Bien, la alteración será involuntaria de ese punto de conexión cuando hablamos del conflicto móvil. Y la alteración, cuando es voluntaria, estamos hablando del fraude a la ley. ¿De acuerdo? Alteración voluntaria, fraude a la ley o fraude de ley, alteración involuntaria, conflicto móvil. Bien, alteración involuntaria del punto de conexión, el conflicto móvil. Mirad, que no os engañen, el conflicto móvil no deja de ser, en nuestro ordenamiento jurídico español, un falso problema. Esto es una creación jurisprudencial francesa, creación por parte en su momento de la Corte de Casación francesa a través del caso Forgot, pero que en el ordenamiento jurídico español no es un problema. Mirad, es de las pocas cosas que el legislador español en derecho internacional privado ha hecho bien. Y yo creo que ha hecho bien porque lo ha hecho bien sin darse cuenta, sinceramente, no porque haya buscado resolver el problema de una forma voluntaria. Es un falso problema en la medida en que en ningún momento nos vamos a encontrar con una alteración del punto de conexión a la hora de calificar el supuesto y a la hora de resolver el conflicto. Me explico. Mirad, todas las normas de conflicto
de derecho internacional privado español establecen siempre la fecha crítica o el momento crítico en el que el juzgador, el aplicador, la autoridad pública que tiene que aplicar esa norma, tiene que darse cuenta. Me explico. Cuando nosotros hablamos de, en el artículo 9.8, de que la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, imaginaros que tenemos un ciudadano de nacionalidad estadounidense. Toda su vida ha sido de nacionalidad estadounidense. 70 años siendo de nacionalidad estadounidense. Solicita la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Artículo 22 del Código Civil. Se le concede. Adquiere la nacionalidad. ¿De acuerdo? Procede a cumplir con los requisitos que establece el artículo 23 y adquiere la nacionalidad española. Se va con los amigos a celebrarlo y le da un infarto y fallece el pobre hombre. Si tuviéramos que plantearnos cuál es la ley aplicable a esa sucesión por causa de muerte, ¿vale? Tenemos que estar a la ley nacional del causante. Pero la pregunta es, ¿cuál es la nacionalidad que tiene el causante en el momento de su fallecimiento? ¿Ha sido toda su vida estadounidense, pero solo 20 minutos, 25 minutos, 2 horas, da igual, de nacionalidad española? Luego la ley aplicable será la ley española. Porque en el momento en el que nosotros tenemos que fijarnos en la nacionalidad del sujeto será en el momento de su fallecimiento. Aquí no hay teoría de los derechos adquiridos que valga, sino habrá que en ese momento concreto fijarse, ¿de acuerdo? Es cierto que en ocasiones esa fecha o ese momento crítico no está expresamente recogido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos vamos al artículo 10 del Código Civil. Concreto, fijaros en el artículo 10.2. Dice: los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. ¿De acuerdo? Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen. ¿Vale? Fijaros en la segunda parte del artículo 10.2. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen. Imaginaros que estamos ante un contrato de compraventa de un automóvil, ¿vale? En el momento en que yo formalizo, ese contrato de compraventa, el automóvil se encuentra en territorio español o se encuentra en territorio italiano, ¿de acuerdo? Pero en el momento, vamos a hacerlo bien, para resolverlo, como si estuviéramos en clase y tuviéramos la pizarra delante. Supongamos que un ciudadano de nacionalidad española le vende un automóvil matriculado en España a un ciudadano de nacionalidad italiana. Le vende el vehículo, ¿de acuerdo? Le paga por el vehículo, es decir, el comprador cumple con las obligaciones parejas ese contrato de compraventa y el vendedor en principio le entrega el vehículo. El ciudadano italiano coge el vehículo y se marcha a Italia. Encontrándose en territorio italiano, el vehículo, no funciona correctamente, ¿no? El vehículo se para, ¿no? Llaman a la asistencia por carretera y le dicen: mire usted, que el vehículo tiene un problema concreto, la caja de cambios, es decir, que esto pues le va a costar la reparación un potosí, ¿no? El comprador, lógicamente, se siente engañado, por así decirlo, ¿no? Contacta con la parte vendedora y dice: oiga, mire usted, me ha vendido usted un vehículo que tenía un vicio oculto, ¿de acuerdo? La caja de cambios no estaba en condiciones y, bueno, lógicamente, pues usted me tiene que compensar por ello. El vendedor dice que ya le ha entregado el vehículo, que de compensarle absolutamente nada, ¿no? Bueno, el vehículo se queda en Italia, ¿de acuerdo? El ciudadano italiano regresa a España y presenta una demanda por incumplimiento del contrato de compraventa o por reclamando una indemnización por incumplimiento de ese contrato de compraventa, ¿no? Se declara competente el Tribunal Español, etcétera, etcétera. Si llegamos al momento de la determinación de la ley aplicable, el juzgador cogerá el artículo 10.2 y dirá: vamos a ver, se trata de un automóvil. El artículo 10.2 del Código Civil nos dice que es de aplicación la ley del lugar donde se halle. Imaginaros que el ciudadano italiano ha cogido y se ha traído ese vehículo desde Italia a España, ¿de acuerdo? Y lo tiene en España.
Cuando surge el percance, el vehículo se encontraba en territorio italiano. Cuando él ha presentado la demanda, el vehículo se encuentra en territorio español. ¿De acuerdo? O él ha dejado el vehículo allí y él se encuentra en territorio español presentando la demanda. Al final, me da lo mismo que se haya producido una alteración del punto de conexión, es decir, del lugar donde se encuentra el vehículo. Porque el juzgador, si no tiene el punto de conexión, el momento, la fecha crítica, en el supuesto, él determinará la fecha crítica. Esto lo podemos ver ahora más tarde con un ejemplo, ¿no? Pero en el caso del 10.2 es muy sencillo, porque el 10.2 ya te está fijando cuál es el momento o la fecha crítica. ¿El momento o fecha crítica cuál es? El lugar en el que se hallen. Pero el lugar en el que se hallen, ¿cuándo? Cuando yo voy a dictar la sentencia. Es decir, el juzgador cuando va a dictar la sentencia levanta la vista y dice, a ver, se trata del incumplimiento de un contrato de compraventa de un automóvil. ¿Dónde se encuentra el automóvil? Y pregunta, ¿dónde está el automóvil? Pues el automóvil está en Italia, porque lo dejé allí, tras el fallo tal, y me vine a España. Luego, ¿ley aplicable? La ley italiana. No, el vehículo se encuentra en España, porque cogí, contraté una grúa y me lo traje a España para poder llevarlo a un taller de confianza, etcétera, etcétera. Pues la ley aplicable es la ley española. Es decir, cuando el legislador no fija el momento crítico, 9.8, en el momento de su fallecimiento, ese momento, fecha crítica, será el momento en el que el juzgador va a dictar la sentencia. Ese momento concreto. Mirad otro caso en el que no hay problema de conflicto móvil. Cuando el 10.1 habla de la ley aplicable a los bienes inmuebles. Dice, es la ley del lugar donde se hallen. Ahí no hay conflicto móvil que valga. Ahí no hay alteración del punto de conexión. Porque es la ley aplicable. ¿Cuál es la ley aplicable? La del lugar en el que se hallen. El apartado segundo del 10.1 dice, la misma ley será de aplicación a los bienes muebles. Imaginaros que se trata del incumplimiento de un contrato de compraventa de, por ejemplo, de una casa prefabricada. Empresa alicantina, en concreto de Crevillente, muy cerquita de aquí, que se dedica a la fabricación de casas prefabricadas. Y le vende una casa a un ciudadano que se encuentra domiciliado en Suecia. Le vende la casa, le lleva la casa, le colocan la casa y cuando el ciudadano sueco se pone a vivir en la casa se da cuenta de que, bueno, pues la fabricación no ha sido la correcta, que hay unos daños estructurales y pide que por favor, sean reparados, ¿vale? No atienden a razones y coge el sueco y demanda a la empresa española, ¿de acuerdo? Se declara competente en los tribunales españoles, por ejemplo, por el domicilio del demandado, el artículo 4 del reglamento Bruselas 1 bis, y cuando el juez español va a dictar la sentencia, en ese proceso de aplicación de las normas dice, vamos a ver, ¿qué norma tengo aquí? Tengo el 10.1 del Código Civil, apartado segundo. La misma ley, es decir, la ley del lugar donde se hallen, será de aplicación para los bienes muebles. Ah, muy bien. ¿Dónde se encuentra la casita prefabricada, que es un bien mueble? En territorio sueco, aplico la ley sueca. No, mire usted, es que ya el cliente sueco cogió y mandó la casa a través de un camión especial, etcétera, a Crevillente, Alicante, España, para que fuera reparada. Luego, en el momento en que va a dictar la sentencia, la ley aplicable es la ley española. Perdón, se encuentra en España, luego la ley aplicable es la ley española. En definitiva, el conflicto móvil es un falso problema. Es un falso problema porque el legislador español ya se ha preocupado de resolverlo de una forma inconsciente. No hay conflicto móvil. Si se produce una alteración involuntaria del punto de conexión, el sujeto no quería mover la casa de un sitio a otro, el sujeto no quería mover el coche de un sitio a otro, sino que involuntariamente, accidentalmente, se ha producido la alteración de ese punto de conexión. El coche se le rompe en territorio italiano, él vive en España, pues se trae con una grúa el coche a España. La casa estaba en Suecia, no se ha instalado de una forma correcta, la manda de vuelta a España para que sea reparada. ¿De acuerdo? Es decir, es una alteración involuntaria. Si esa alteración involuntaria se produce, el legislador estará, o la autoridad pública en general, le ha permitido a la autoridad pública, al legislador, no tener que preocuparse por una alteración del punto de conexión, en la medida en que, o bien, el momento de la fecha crítica está fijada por el propio legislador, 9.8, sucesión por causa de muerte,
se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, o bien, si no ha sido fijada por el legislador de una forma expresa, ese momento o fecha crítica será aquel en el que vayamos a dictar sentencia. ¿Dónde se encuentra el bien mueble? 10.1 del Código Civil. ¿Dónde está la casa? ¿En Suecia? En España. Ah, ahora está en España. Le aplicable la ley española. ¿Dónde está el automóvil? Artículo 10.2 del Código Civil. Ah, que sigue en Italia. Ley aplicable, la ley italiana. Si no hay fecha o momento crítico, ese será el momento en el que la autoridad pública que tenga que aplicar esa norma se plantee en ese momento la aplicación de la norma. ¿De acuerdo? El momento en el que, por ejemplo, el juzgado va a dictar la correspondiente sentencia. El segundo de los problemas específicos en el proceso de aplicación de las normas de conflicto es el fraude a la ley. El fraude a la ley es una alteración voluntaria del punto de conexión. Aquí sí que las partes, una o ambas, han decidido alterar el punto de conexión para alterar la consecuencia jurídica, para cambiar la consecuencia jurídica. ¿De acuerdo? Pensar, por ejemplo, en un matrimonio de conveniencia. Pensar, por ejemplo, en una pareja, los dos de nacionalidad colombiana, ¿de acuerdo? Él con residencia legal en España y ella sin residencia legal en España, que pactan un matrimonio para poder regularizar la situación de ella que se encuentra en situación irregular. Pensar, por ejemplo, en una pareja, los dos de nacionalidad boliviana, que no admite, por ejemplo, el derecho boliviano el divorcio, y que uno de los dos decide cambiar de nacionalidad para que al no existir una nacionalidad común, no tener que aplicar el derecho boliviano, sino, por ejemplo, el derecho español. Estoy hablando del artículo 107.2 del Código Civil. La separación judicial y el divorcio se regirá por la ley nacional, efectivamente, la ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentación de la demanda. A falta de ella se aplicará la ley de residencia habitual común. Si tengo dos bolivianos y en Bolivia o el derecho boliviano dice que no cabe el divorcio, si yo aplico el derecho boliviano, la respuesta del juzgador español, ¿cuál es? No cabe el divorcio. Sin embargo, si uno de los dos, de una forma voluntaria, de una forma con dolo, es decir, con saña, con intención, con voluntad, trata de alterar el punto de conexión, en este caso la nacionalidad, cambia de nacionalidad, pero cambia de nacionalidad no porque quiera ser ciudadano de nacionalidad, por ejemplo, española, porque le guste ser español, sino que cambia de nacionalidad porque lo que quiere es buscar una alteración del punto de conexión, buscando que desaparezca la nacionalidad común y que sea de aplicación una nacionalidad, en este caso al no existir una nacionalidad común, que sea de aplicación el segundo criterio, el 107.2, el de la residencia habitual común, ¿vale? Residencia habitual común en España, entonces sí que cabe el divorcio, ¿no? Es decir, el fraude a la ley y el fraude de ley es una alteración voluntaria del punto de conexión. Las partes lo que buscan, ¿qué es? Buscan alterar el punto de conexión para cambiar la consecuencia jurídica. El ejemplo es un matrimonio de conveniencia en el que las partes pactan el matrimonio, ¿para qué? Para conseguir regularizar la situación administrativa del que se encuentra en situación irregular o adquirir la nacionalidad española de una forma acelerada porque el artículo 22 del Código Civil le permite al cónyuge español o española al año de matrimonio adquirir la nacionalidad española. Pero no adquieren la nacionalidad española porque realmente se sientan españoles, etcétera, etcétera, sino que lo que busca es a través del matrimonio adquirir la nacionalidad española de una forma acelerada, pasar del plazo general del artículo 22 del Código Civil de 10 años al plazo súper reducido de un año que establece el mismo artículo 22, ¿no? O la idea del divorcio de conveniencia, ¿no? Es decir, si sabemos que la separación judicial o el divorcio se va a regir por la Ley Nacional Común de los Cónyuges y nuestra nacionalidad común nos lleva a un derecho que no permite el divorcio o la separación judicial, cambiemos la nacionalidad para no tener una nacionalidad común, busquemos la aplicación con carácter subsidiario de otro criterio, en este caso la residencia habitual común, artículo 107.2 del Código Civil, y así conseguiremos divorciarnos. No adquiero la nacionalidad española porque quiera ser español, la quiero para conseguir no tener nacionalidad común y con eso poder acceder a la residencia, a través de la residencia habitual común, al divorcio vía 107.2 del Código Civil. Daros cuenta que al final las partes lo que tienen es, las dos o una de ellas, es la voluntad, la idea
la intención, en su cabeza lo que hay es voluntariamente cambiar el punto de conexión para que la consecuencia jurídica sea diferente. El caso es muy distinto al del conflicto móvil. En el caso del conflicto móvil la alteración es involuntaria. Oiga, yo me traje el coche de Italia a España, pero no lo hice con la intención de que cambie la norma, no. Es decir, yo mandé la casa prefabricada a Alicante pues para que la repararan, no con la idea de que la ley aplicable sea diferente. No, aquí sí. Aquí lo que busco es, adquiero la nacionalidad española, ¿para qué? La estoy adquiriendo para conseguir regularizar mi situación o acceder de una forma acelerada a la nacionalidad española. O busco el cambio de nacionalidad para conseguir que no haya una nacionalidad común y así poder divorciarme, porque mi derecho, nuestro derecho, el derecho común que tenemos como cónyuge no nos va a permitir el divorcio, ¿no? Aquí es una alteración ya voluntaria. Estamos actuando en fraude de ley, ¿de acuerdo? La razón jurídica o la fundamentación jurídica o la piedra de toque jurídica a la que tenéis que acudir es de nuevo al artículo 12, en particular al apartado cuarto. En concreto, anotaros ahí el 12.4, poneros ahí fraude de ley, subrayarlo bien, ¿no? Lo que pasa es que es un 12.4 bastante también de una redacción bastante deficiente, ¿no? Sí es deficiente. ¿Por qué? Porque dice el 12.4. Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española. Bueno, vamos a ver. Lo primero es que lo único que hace el artículo 12.4 es describir qué es el fraude de ley. Y además lo describe de una forma incompleta. Porque el fraude de ley no solamente es la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española, sino también puede ser una ley imperativa extranjera. Añadir ahí al final del 12.4 ley imperativa española o extranjera. Porque en el caso que os he planteado de los dos bolivianos, que uno cambia de nacionalidad para conseguir no tener nacionalidad común y así poder divorciarse vía 107.2 residencia habitual común en España, es un fraude a la ley boliviana, a una ley extranjera, no a la ley española. El caso del matrimonio de conveniencia sí que es un fraude a la ley española, porque trato de burlar la aplicación de la normativa española, en concreto del artículo 22, el plazo general para el acceso a la nacionalidad española de 10 años y reducirlo a un solo año, ¿de acuerdo? Luego yo retocaría el 12.4 y diría, se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española o extranjera. Ahora bien, decía que el 12.4 tiene una redacción deficiente en la medida en que, si os dais cuenta, solamente nos describe qué es el fraude de ley, pero en ningún momento nos está señalando cuál es la sanción como consecuencia de ese fraude a la ley. Yo creo que hace falta un segundo apartado de este artículo 12.4 donde se identifique muy bien cuál es la sanción a ese fraude a la ley. ¿Qué es lo que ocurre cuando las partes actúan en fraude a la ley? Pues muy sencillo, que si hay fraude a la ley, la respuesta será la aplicación de aquella norma que has tratado de burlar. Es decir, si tú cambiaste de nacionalidad, renunciaste a tu nacionalidad y adquiriste una nueva para que no tener nacionalidad común y poder divorciarte conforme al derecho español, en el caso del divorcio esta conveniencia que hemos dicho, la solución ¿cuál va a ser? La sanción ¿cuál va a ser? Te voy a aplicar la ley extranjera que trataste de burlar. Luego solución, no te podrás divorciar. Si ese derecho extranjero no te permite el divorcio. Si tú, a través de un matrimonio de conveniencia, lo que hiciste fue adquirir la nacionalidad española de una forma acelerada, la sanción va a consistir en qué? En aplicarte el 25 del Código Civil y sancionarte con la pérdida de la nacionalidad española. En definitiva, la sanción al fraude a la ley no es otra sino la aplicación de la norma española o extranjera que las partes o la parte o aquel trató de o trataron de eludir. Con esto damos por concluida la lección octava en la que hemos tratado de dibujar cuáles son los problemas generales en el proceso de aplicación de las normas de derecho internacional privado, la imperatividad, la sucesión y los problemas relativos al supuesto fáctico de limitación calificación y
en segundo lugar, los problemas específicos respecto del proceso de aplicación de las normas de atribución, las normas de conflicto, las normas indirectas, el conflicto móvil y el fraude de la ley. Si tuviéramos que en 59 segundos resumir toda esta lección octava, diríamos que imperatividad, sí, las normas de derecho internacional privado son imperativas, ¿de acuerdo? Con la excepción de las normas extranjeras, 12.6 del Código Civil, y retroactividad de las normas de derecho internacional privado, artículo 2.3 del Código Civil. La calificación siempre se tiene que hacer conforme al derecho del foro, al derecho español, artículo 12.1 del Código Civil. El conflicto móvil no deja de ser, sino en el derecho internacional privado español, un falso problema, en la medida en que el legislador ya ha establecido en el tenor literal de la norma la fecha o el momento crítico, y si ese no está establecido, la fecha o el momento crítico, no está establecido de una forma expresa, la fecha o el momento crítico será aquel en el que esa autoridad pública, ese juzgador, por ejemplo, tenga que aplicar esa norma. Y finalmente, el fraude a la ley es a la ley española o a una ley extranjera. La sanción tiene que pasar por la aplicación de esa norma que se trató de burlar. Referencia artículo, en este caso, 12.4 del Código Civil. Y nada más, con esto damos por concluida la lección octava. Nos vemos en la próxima sesión. Y como siempre, aquí los dos, tanto mi amigo como yo, lo que os deseamos que es que os encontréis estupendamente bien, que el confinamiento lo llevéis vosotros y vuestros seres queridos lo mejor posible, que os quedéis en casa, que seáis responsables y que ya que estáis en casa, pues yo creo que nada mejor que parte de vuestro tiempo se lo dediquéis a trabajar, a estudiar, a reflexionar, a leer, a hacer en definitiva derecho internacional privado. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.